Hola, mi nombre es Ricardo Vázquez Rodríguez, voy a ser moderador de esta mesa de discusión, el cual tocará el tema de la nueva estructura familiar en México, porque el concepto de familia ha cambiado durante los últimos 20 años, teniendo un gran número de modelos que alteran de forma directa los parámetros con los que se entendía el concepto de familia tradicional. Es importante este tema porque la familia en el último tiempo ha sufrido como ninguna otra institución grandes cambios a lo largo del tiempo y sigue modificándose. ¿Cómo es que se llegó a este tema? Porque es algo que nos afecta directamente a nuestra generación y está en nosotros tomar la decisión correcta para la preservación del núcleo familiar. A continuación, cada uno de mis compañeros va a presentar su punto de vista. Bueno, yo soy Giovanni, y mi punto de vista en cuanto a este tipo de cosas es que las familias en los últimos 20 años quizás han empezado a tener menos integrantes por diversos factores que suelen ser religiosos, ya que si tomamos por ejemplo las familias, por ejemplo nuestros padres, que suelen tener alrededor de 40, 50 años quizás, podemos notar fácilmente que sus familias estaban compuestas de 13 o más hermanos, que era un número excesivo, y yo digo que la política y los medios de comunicación han sido un factor determinante en cuanto a este tipo de cosas, ya que se ve la comunicación, o sea, ¿cómo puedo decirlo? La información acerca de métodos anticonceptivos y cómo prevenir ese tipo de cosas. Yo estaré siguiendo ese tipo de, esa mecánica es en la que me voy a estar basando todos mis puntos de vista, y soy Giovanni. Yo soy Alan y creo que principalmente ha disminuido el número de integrantes en las familias de la sociedad mexicana, porque primero se debe por dos factores, el económico y el político, debido a que, por ejemplo, el gobierno, que es pues el sistema que tenemos aquí en México, sabe principalmente que no se puede gobernar fácilmente a un pueblo que tiene conocimiento, por lo que deciden que es difícil es más fácil gobernar a un pueblo ignorante, donde obviamente los jóvenes se embarazan a una edad temprana, no dan tanta información sobre métodos anticonceptivos, etc. Y también, eso es por una parte para las familias entre jóvenes principalmente, y ya familias de adultos ya con una edad más avanzada que ya deciden casarse para formar una familia, deciden no tener tantos hijos. Pueden ser por ellos o también porque la economía influye, debido a que pues obviamente el dólar, el alza, la crisis, todo está afectando, la inflación, etc. Ese es mi punto de vista. Yo soy Paloma y mi punto de vista es que la nueva estructura familiar en México se debe a que la mujer está empezando, desde hace no mucho tiempo ha empezado a tener un poco más de conciencia en ella misma y en su entorno social. Antes era muy común pues que la mujer solo pensara en ella y en realizarse como familia y en ser exitosa al tener una familia, pero ahora su modo de pensar ha cambiado y ahora tiene otras ideologías, no solamente ser exitosa familiarmente, pero profesionalmente y tener un trabajo. Y yo pienso que no estamos, por lo menos México no está tan preparado todavía para tener una mamá trabajadora o una mamá profesional. Por eso es que ha disminuido tanto, porque ahora las mujeres buscan tener hijos, pero seguir trabajando, y tener hijos y seguir siendo profesionales, cuando ya es muy difícil por las guarderías, no hay lugar en las guarderías, no hay quien te los cuide, las abuelas o las mamás de esa mujer que tiene un hijo, pues también trabajan y son jóvenes, entonces no hay mucho lugar donde tener a tus hijos. Entonces lo que yo pienso es que están buscando ser exitosas primero profesionalmente y dejar que pase un tiempo. Voy a decir mi opinión respecto a la estructura familiar.
tengo varias ideas que abordar y siento que algunos conceptos son el religioso, el político y los medios de comunicación. Los medios de comunicación han influido bastantemente en la nueva estructura familiar debido a que desde que hubo una liberación sexual en la mujer ya no hay ese estigma de que la mujer tiene que ser de casa, tiene que cuidar a sus hijos, tiene que estar ahí para ellos. Ella puede salir al mundo, puede opinar acerca de su sexualidad, si ella decide embarazarse o no, y esto influye directamente en todos los demás habitantes, porque obviamente la reproducción conlleva a todos los países, cada quien difiere acerca de qué número de hijos es el ideal, pero conforme hemos avanzado, creo que el número se ha reducido debido a que la globalización nos hizo abrir nuestros panoramas de alguna manera y no quedarnos como en nuestra comunidad. Si en nuestra comunidad se acostumbra a que, no sé, la mujer tenga 10 hijos, ahora la costumbre es que tenga 2 hijos, respecto a que como ya vemos diferentes países, diferentes formas de pensar, ya no nos quedamos con nuestro pensamiento un poco vago y un poco encerrado en nuestra comunidad. Abrimos nuestro panorama y vemos que el mundo es inmenso, por lo tanto vemos que está la industrialización, los medios de comunicación, los estereotipos, y todo esto nos influye a que estas familias se reduzcan y no haya como ya un número ideal de hijos, sino que se ha reducido debido a que hay menos, como es más rápido el mundo, la gente sabe que ya no es lo mismo mantener 7 niños que 2 niños. Tienes que salir a trabajar, tienes que darle de comer a 2 bocas, y creo que es un poco más difícil que en el tiempo pasado, porque por lo mismo que se industrializó todo, dependemos de empresas, imagen y muchísimas cosas. Entonces ese es mi punto de vista. Bueno, yo soy Rosa y yo creo que más que nada las familias han disminuido en sus integrantes porque creo que es debido a las carencias afectivas y económicas que sufrieron nuestros padres o los papás de nuestros papás. Porque antes las familias eran muy numerosas y no se tenía como que la atención específica a cada hijo. Entonces creo que cada persona tuvo sus propios traumas, como quien puede decir, y empezó a hacer como sus propias ideas de una familia, de que, por ejemplo, ya voy a tener un hijo y ya no quiero que tenga carencias económicas o carencias afectivas. Quiero ponerle toda la atención, quiero ponerle toda mi disposición, y más que nada también en cuanto a lo económico, de que tenga todo lo que yo no tuve. Entonces pienso que eso también es un gran factor que va abonado con lo que había dicho Alan de la economía, porque cuando vives carencias económicas y el gobierno no te permite abrir un poco más tu, no sé, economía en cuanto a la familia, pues las familias empiezan a disminuir, a querer buscar un poco más de comodidades, y por eso va en disminución. Bueno, ya vamos a pasar a a los cuestionamientos. No, vamos a empezar con los cuestionamientos, y voy a retomar por lo que dijo Alberdi en 1999, que propone como definición: la familia está formada por 2 o más personas unidas por el afecto, el matrimonio o la afiliación, que viven juntas, ponen sus recursos económicos en común y consumen una serie de bienes en su vida cotidiana. Lo que va a mi primera pregunta, que es ¿cuál es la importancia de la familia en la sociedad? Pues yo opino que la familia es como el núcleo de todo, porque ahí es donde aprendemos los valores clave. Si no hay eso, quizás sí podemos avanzar como seres humanos, pero necesitamos esos valores, porque nuestras enseñanzas se dan en los primeros años de vida. Y si está una familia que nos enseña esos valores, pues hay un mayor desempeño en nuestro desarrollo en general. Ok, y entonces, ¿por qué la familia en los últimos años ha sufrido o ha sido la institución con más cambios estructurales? Yo creo que es por lo mismo que dice Chris, porque la familia te da todo, entonces la gente se vuelve más consciente, y si está consciente de que es algo que ellos no pueden dar, no lo dan. O sea, por eso mismo no tienen hijos, porque es algo que ellos no pueden dar. O sea, independientemente
los valores y todo eso. Por ejemplo, la alimentación, la educación, la salud y todo eso son recursos que implican dinero. Y hay familias pues bueno, que es bueno que ya se dieron cuenta que no lo pueden tener para 7 hijos y nomás pueden tenerlo para 1 o 2 hijos y son los hijos que tienen. Y así no exponen a sus otros hijos y a las otras personas a que no tengan educación o a que no tengan salud o cualquier cosa. Sí. ¿Qué es lo que preguntaste? Porque la familia, el concepto de familia ha sido la institución que más cambios estructurales ha tenido a través de estos tiempos. Es como que quizá al aire. ¿A qué te refieres con que la familia es una institución? O sea, por ejemplo, una institución de papá, mamá, hijos, o sea, antes era normal, lo normal era tener papá, mamá y 7, 8 hijos, llegar hasta 20, ¿no? En los años 60, 70 más o menos. Y de un tiempo para acá, a finales de los 70, principios de los 80, la familia ha reducido el número de hijos. Y ustedes ya hablaron por la globalización, por el lado emocional, por la libertad de la conciencia de la mujer. Tú hablaste de lo económico y lo político, pero ¿cuál de esos motivos es el que más influye en que la familia reduzca su estructura? Yo no creo que haya uno que haya influido más, porque a fin de cuentas todos son factores que contribuyen a eso. No puedo decir, pues por el lado religioso es por lo que la familia se ha ido desintegrando de cierta manera. No, todos tienen que ver, no es lo mismo para una familia que para otra. O sea, como sociedad hay familias a las que le afecta de una manera, hay familias a las que le afecta de otra. No podemos generalizar diciendo que la mayoría de las familias vienen cambiando a través del tiempo y vienen siendo menor el número de integrantes debido a un mismo factor, sino de que todos afectan a todas las familias, quizá unos más que otros, quizá también puede variar de región. Por ejemplo, no es lo mismo el tipo por ejemplo, en el estado en el que estamos aquí, no sería lo mismo que en el DF, donde pues obviamente las cosas hay distancias más grandes, la ciudad es mucho más grande. Ya no hay tanto espacio. Hay más contaminación, etcétera. O por ejemplo poniendo un estado donde la religión predomine más, donde ahí sí pues sigan conservando algunos valores y algunas tradiciones típicas. También influye mucho las culturas, porque por ejemplo desde que está el sueño americano muchos padres de aquí se van a Estados Unidos y también provoca desintegración de alguna manera y que no hay una nueva estructura. Entonces sí estoy de acuerdo contigo que también influye mucho eso, o sea, como otras culturas. Yo digo que es también por las actividades, ¿no? Porque se supone que antes, o sea, hace 20, 30 años, lo que predominaba era la ganadería. Entonces tenían, por ejemplo, de 9 a 10 personas, y por la estructura familiar, o sea, la mujer era la que siempre cuidaba a los niños, trapeaba, planchaba, hacía todas las labores del hogar. Mientras que, bueno, ese era el labor que desempeñaban las mujeres, o sea, también incluidas las hijas. Cuando los niños, los varones, se dedicaban al campo junto con su padre, y yo creo que también ha sido por la que se han vuelto menos numerosas las familias, ¿no? O sea, el cambio tan significativo de 7 a 2 personas quizás en cuanto a hijos. Y yo diría que es también por las actividades que se están desempeñando. Por ejemplo, ahorita el auge es lo de las empresas y la tecnología. También los trabajos han ido cambiando. Cada vez te requieren o te piden más tiempo para que tú puedas ganar un dinero y puedas mantener como se debe, por ejemplo, para tener educados a tus hijos, bla bla bla, y todo eso. Sí, yo creo que más que todos los factores, bueno, que de cierta manera influyen, es el sistema capitalista que tenemos, porque todos tenemos como que esa idea muy arraigada de que tenemos que crecer y tenemos que buscar un empleo, buscar lo mejor, o sea, si voy a tener una familia, darles el sustento y esas cosas.
Y creo que eso es lo que ha influido directamente, porque ya las mujeres, como mencionaba Paloma, ya no buscan como esa parte de quedarse en casa, sino de proyectarse ante los demás, ya teniendo un buen trabajo, buscando realizarse como personas o hacer sus sueños o cosas así. Entonces yo creo que ese tipo de cosas son las que más han influido, más que nada la economía, sí. Tocan ahorita el punto de la mujer. ¿Es un acto egoísta o es un acto de el nuevo pensamiento de la mujer en este aspecto? ¿Es un lado egoísta el yo primero triunfar y después hago mi familia? ¿O es un acto de primero tengo que dar el ejemplo para la generación que viene después de mí? ¿O cómo ven este rollo? Yo no siento que sea un acto egoísta, sino al contrario, porque es como dices, le estás dando el ejemplo más que a tus hijos en general, a tus hijas, de que no está bien conformarse nada más con formar una familia y ya, porque una mujer es más que, o sea, que un cuerpo que da hijos y ya se dedica a ser mamá. Yo siento que va más allá del egoísmo, pues es como decía antes, como la conciencia y las ganas como que han tenido últimamente las mujeres de decir que pues sí se puede, o sí pueden hacer varias cosas. Y pues sí siento que, o sea, es más egoísta, o no, sin utilizar la palabra egoísta, o sea, siento que a pesar de eso siguen teniendo el papel de mamás. Entonces son profesionistas y son exitosas y siguen teniendo el papel de mamás. La diferencia es que ya no son muchos hijos, ya nada más son 2, pero el papel de mamá sigue estando. Y gracias a que se han realizado como mujeres profesionistas, el papel del papá ha entrado más en la familia. Sigue siendo todavía utilizado como una ayuda, no como paternidad. No, o sea, ya dices, ay, mi papá le ayuda a mi mamá, pero no, si me entienden, no es lo mismo lo que hace el papá por los hijos que lo que hace la mamá, o sea, en cuanto a cuidados y todo eso, porque pues ambos, bueno, las familias modernas, ambos dan dinero a la casa, ambos los llevan, ambos todos, pero yo siento que la paternidad todavía no está como la maternidad sigue estando y estuvo desde hace muchos años. Y aparte, o sea, no es como que, o sea, estoy de acuerdo contigo porque también eso fue como impuesto, porque de los medios de comunicación, por ejemplo en el cine mexicano siempre la mujer era la que se quedaba a cuidar a los hijos, la que estaba ahí para ellos, y no por ser su madre biológica deja de ser mujer, eres un individuo que tiene aspiraciones y, o sea, desea salir adelante, tiene metas, y creo que donde se ve más reflejado es en donde la mujer decide votar. Ella quiere formar parte de esta sociedad capitalista que sabe que no está del bien del todo, pero a lo mejor con pequeños cambios se va cambiando esta estructura y ya no es como mujer en casa, hombre afuera. Puede ser mujer afuera y hombre en casa, o los dos afuera. Según yo pienso que eso que dijo Ricardo, de la pregunta, va en conjunto, ¿no? Porque no es como que el hombre sea más que la mujer, y más en estos tiempos, porque ahorita se está dando mucho lo de la igualdad de género, pero yo últimamente he notado pues que las mujeres en realidad no quieren esa igualdad de género. Para ellas el concepto de igualdad de género es ser más que el hombre, y eso no es igualdad de género. A lo que voy es que siento que va en conjunto, o sea, no es ni por ser más como para dar el ejemplo o para resaltar en algo, o sea, tú puedes como mujer o como persona, o sea, hablando sin género, puedes comenzar a construir una familia, y en el proceso puedes, por ejemplo, decir, ok, yo quiero estudiar tal cosa, y tú puedes hacerlo porque el que quiere puede, y es como, pues, o sea, como que no le encuentro ninguna limitante. Pues sí, pero no puedes como generalizar que todas las mujeres, porque, o sea, obviamente hay una falta de conocimiento y unas se dejan guiar como por su identidad de, soy mujer y soy más que el hombre. Tienes que ser con un pensamiento más abierto y saber que, o sea, es igual, y si tú decides como hombre o como mujer no tener hijos durante algún periodo
y decidas mejor prepararte para algo más, no para tener hijos y mantener una familia, puedes hacerlo. Aparte, yo no siento que tener hijos sea como el que quiere puede, porque es una gran responsabilidad. Y es lo que decía antes, que pues sí, la mujer es la que se lleva como la friega, pues, porque es la que tiene que ser mamá, o sea, la que, independientemente de la que sufre los dolores, la que carga el hijo, no, pues es la que es la mamá, la que lo tiene que adelantar. Y por lo mismo, por más que estemos evolucionando mucho como sociedad, sigue estando el mismo, como el papá se va a trabajar, la mujer cuida a los hijos, ya no está tan marcado y ya no los cuida tanto, pero sigue estando, y no es tan fácil para, o sea, yo refiriéndome a las mujeres, decir, pues quiero tener un hijo, lo voy a tener. No, porque implica, ok, quiero tener un hijo y lo quiero tener y quiero estar trabajando al mismo tiempo o estar estudiando. ¿Qué tal si tu mamá no te lo puede cuidar? Si en la guardería que quieres no tienen espacio para tu hijo, o simplemente si está muy caro y no tienes. O sea, son cosas que no, o sea, que las puedes planear, no es nada más como quiero tener hijos y estoy trabajando, pues no importa. Siento que todavía era lo que decía, no estamos listos para tanto de, como dices tú, de pues estoy trabajando y quiero tener hijos, porque ni el gobierno te da las mismas prestaciones, ni en los trabajos te dan las mismas chances por el simple hecho de ser mamá. Pues simplemente si estás casada, hay lugares en los que no te contratan porque algún día vas a querer ser mamá y ellos no te van a dar la incapacidad, no te van a dar más dinero. No, o sea, esto independientemente de hombre o mujer, pues en los trabajos no te dan chance de, es el festival del Día de la Madre o del Día del Padre, déjenme ir a ver a mi hijo, y no. Y siento que esas cosas son mucho más importantes, entonces tienes que planearlas para cuando tengas un hijo, poder tener el tiempo de convivir esos momentos con él, de ir a su festival, de que si está muy enfermo, poderte quedar en tu casa con él sin tener riesgos de perder tu trabajo, sin tener riesgos de que ya no te va a alcanzar para darle de comer porque te van a descontar un día o cualquier cosa. Yo no siento que sea tan fácil como... Sí, es por lo mismo que, bueno, de lo que yo mencionaba de que hay carencias. Y cuando ya nos damos cuenta de esas carencias, tanto económicas y tanto psicológicas, ya como que estamos tomando la conciencia de voy a tener un hijo, pero ¿para qué lo voy a tener? ¿Solo por tener, para tener descendencia o porque lo voy a educar bien? Entonces, ya más allá de tus proyectos personales y esas cosas, tener un hijo es como otra responsabilidad aparte. Y, o sea, sí se puede, como dice Giovanni, pero es mucho, o sea, es algo que todavía no podemos llegar porque apenas está como comenzando este proceso. Tengo una pregunta. ¿Puedo preguntarle a Giovanni? Cuando dices que... Yo dije eso. Sí lo dijiste. Cuando dices que la mujer piensa que no considera una equidad de género como igualdad, sino como superioridad, ¿te refieres a la mujer en general o a la mujer que ya está establecida y que quiere formar una familia? No, yo me refería a la mujer en general. Por ejemplo, bueno, cabe destacar que las circunstancias cambian, porque si tú tienes una familia, es poco probable que tú como madre de casa o como padre de casa, hablando sin género, quieras recibir algo más, o sea, creerte más que alguien solo por ser tú o por tu género. Lo que yo me refería es, por ejemplo, todos los movimientos estos de las feminazis y esas cosas, su concepto de igualdad, de feminazi, eso no. Es que el feminismo es igualdad, pero cuando las personas no entienden el concepto de feminismo es lo que pasa. O sea, pero lo que se me hace gracioso es que el feminismo se supone... No estamos diciendo Sí, mucho. desviando el tema. Y estamos hablando como del feminismo y creo que se nos... Bueno, pero es para llegar a un punto. Yo ni estaba a punto de atacar. O sea, yo mencioné feminismo porque estamos hablando de la mujer, ¿no? Como ama de casa, puede ser... Relacionado. Sí, o sea, a lo que voy es que al ser feminista apoyas a un grupo que está en contra de los hombres, ¿o no? No. Las feminazis son las que sí es como... Tienen el concepto... No hay que usar el término feminazi, porque No. ese término la verdad no existe. Ya está, es más un término popular que un término que realmente Exacto. englobe a parte de la sociedad. Es que en sí las
personas que se hacen llamar feministas y actúan así son porque están ignorantes, no han estudiado y no saben que las feministas buscaban igualdad, no ser más que otros. Exactamente. Bueno, a eso yo me refería cuando hice el término, bueno, cuando hablé del término de igualdad, ya que pues últimamente el concepto se ha denigrado tanto a llegar a ese nivel. De ahora, ¿cuál es la ventaja o desventaja de tener una familia pequeña? O sea, ¿cuál es? Hablamos de carencias emocionales, pero ¿cuál es el beneficio de tener una familia de 2, 3 integrantes, o sea, hijos, y cuidar de ellos? A tener una familia de 8 o 9 hijos. Pues en teoría sería que estuvieran bien educados y tuvieran buenas bases tanto económicas y psicológicas para que ellos también puedan educar o formar, o sea, ayudar a que la sociedad se establezca y también crezca, pero como todavía no ha sucedido ese proceso de manera correcta, creo que está yéndose un poco descontrolado, no sé. Y aparte depende mucho de los padres, no porque tienes 7 hijos a tener 2 hijos, si la carencia de los padres va a ser lo mismo, va a haber falta de educación, falta de valores y pues no vas a progresar. Eso es un punto importante para la preservación de la familia, lo siento. Para la preservación de la familia es el lado emocional, o sea, esta inculcación de valores y estas cosas. Porque anteriormente se tenía, por ejemplo, 7, 8 hijos, las cuales la hija mayor o los hermanos más grandes se quedaban al cuidado de los hijos pequeños. Ahora resulta que por ser profesionistas los papás los llevan a una guardería o son los abuelos los que se quedan al cuidado de los hijos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la forma de educar de los años de las familias grandes a las actuales que tienen 2, 3 hijos, si se supone que ya tienen el tiempo o a ese lado voy, o sea, que... Pues quizá una ventaja es que ya desde más niño te desenvuelves socialmente un poco más, porque te acostumbras a otros áreas que no es como tu papá y tu mamá, o sea, ya sales a como otras instituciones con otras formas de pensar y quizás eso te ayuda, pero obviamente tienes un apoyo en tu familia. Yo pienso que las ventajas o desventajas dependen de la familia, no tanto de los integrantes. Es como decías, pues de todos modos siguen teniendo 2 hijos y los papás son los que no lo están cuidando, como antes eran los hermanos, pues ahorita son los abuelos. Pues sí, yo siento que esa es una desventaja, sean 7 o sean 2 o sea un hijo. Pero como puede ser una ventaja que antes teniendo 7 hijos la mamá los cuidaba a todos. Y ahora, no, es como dice Rosa, pues está empezando apenas esto, o por lo menos aquí en nuestro país apenas está como con la idea de lo emocional, de no lastimarlos, de ponerles atención y todo eso. Entonces yo siento que una ventaja, independientemente de las familias, pues pensando que todas las familias tienen como la misma idea en la cabeza y todas piensan en el bienestar de sus hijos, una ventaja es la atención y la calidad de vida que puedan tener sus hijos o el hijo que tengan, que antes no podían. O sea, simplemente por ser tantas personas, por más que les quisieras poner toda la atención del mundo, pues no se iba a poder porque tenías otros 7 hijos o 10 hijos a quien atender. Entonces les tocaba un cachito de tu atención cuando ahora les puede tocar mucho más. Yo creo que como todo tiene ventajas y desventajas por igual, pero desde mi punto de vista en este caso hay más ventajas que desventajas, porque principalmente desde el momento en el que ya, por ejemplo, hay una pareja de padres que tiene 1 o 2 hijos, ya ellos le prestan más atención al hijo, y por lo mismo de que vamos avanzando y de que los 2 padres trabajan, el hijo va a la guardería, empiezan a tener un contacto con el mundo, como dijo Christopher, se empiezan a desenvolver en un entorno más social y empiezan a aprender ya a través de como un plan de estudios. Bueno, no, plan de estudios no queda, pero poco a poco empiezan a conocer más su entorno. Plan de vida, sí, muy bien. Empiezan a conocer su entorno desde un punto de vista más abierto. Más abierto, donde ya realmente van más enfocados a formarlos, donde ya desde pequeños los empiezan a formar ya como, pues les empiezan a dar valores que para la sociedad, porque antes,
mucha gente pues realmente no iba a la guardería desde niños, quizá empezaban el preescolar hasta el segundo año, y si empiezan desde más pequeños, quizá la adaptación, quizá la forma en la que vayan aprendiendo pues puede ser más provechosa. Y una desventaja que tendrían pues sería que por lo mismo de que empiezan, sus padres trabajan los dos, pues no tienen tanto ese apego a la familia como lo deberían tener, y pues al momento de crecer podría causar cierto... Como indiferencia. Ajá. Pero, Oye, pero también entra el caso en donde es que o sea, los dos padres, uno trabaja mientras el otro se queda. sí, es independiente. también, o sea, lo que decíamos antes de la mujer era solo como un factor por lo que por lo que hay cada vez menos hijos, pero todavía hay casos en los que la mujer trabaja y se realiza profesionalmente. Bueno, sí, porque también hay casos todavía que la mujer o el hombre, independientemente, se queda en casa. Ya después de que se realiza profesionalmente, gracias a Dios que él tiene la oportunidad o la otra pareja le está yendo muy bien en el trabajo, que no se necesitan dos ingresos. Entonces eso sí puede ser una desventaja, pero no en todos los casos, depende mucho más que nada en lo económico y en las posibilidades que tenga la familia de que uno de los padres se pueda quedar en casa. Pues sí, yo pienso que también hay, aparte de esas ventajas de que ya se pueden desenvolver y ya no van a estar tan cerrados los hijos, yo pienso que la desventaja que tendrían sería más que nada como que estén demasiado, no sé, mimados o chiqueados, porque como son el único hijo, le dan demasiada atención, le dan demasiadas cosas, que en algún momento puede ser contraproducente, porque a veces, por lo que mencionaba desde el inicio, por esas cosas que los papás decían de las ausencias, de carencias emocionales, entonces ahora le van a querer dar más de lo que se le debe dar a un hijo, y eso también es contraproducente. Pero por otro lado, yo creo que sí estaría mejor, porque ya estarían más abiertos, más desenvueltos, verían todas las posibilidades, ya están más abiertos al mundo, y ya es más fácil que puedan crecer y hacer sus cosas. Yo digo que más que lo del dinero y el tiempo que pasen con él, también fortalece su sistema de creencias, porque si nos remontamos, por ejemplo, antes, o sea, 20, 30 años, yo qué sé, las familias donde pasaban demasiado tiempo eran iglesias. ¿Qué es lo que hacía esto? Era que los niños empezaran a decir, ok, la iglesia es importante, bla, bla, bla. Ahora, si esas personas, en vez de haber pasado ese tiempo con sus hijos en la iglesia, lo hubieran pasado fortaleciendo, digamos, su creatividad, su recreación, sabrían, o sea, haría que los niños supieran que importa más tu familia que cualquier sistema de creencias que pueda imponerte la sociedad. Yo digo que es luego una de las cosas más importantes. Yo creo que debe de haber un equilibrio, no estar tampoco ni tan allá ni tan acá. Y es como creer en tu tipo de familia, ¿no? Porque no todas... Exacto. Y además, el sistema de creencias yo siento que cada quien lo adopta. Claro que la familia influye mucho, porque si nunca te llevan a la iglesia, o si desde chico no te llevan a la iglesia, si tú quieres creer en Dios, crees hasta que tú te acercas, si no te llevaron antes. Pero también como hay gente que los llevan desde chiquitos a la iglesia, y ya que pueden pensar por sí solos, o no necesariamente pensar, pero tomar sus decisiones, pues ellos deciden, o sea, si tomarlas o no, digo, si creer o no. Pero, o sea, siento que, como dice Rosa, o sea, no hay que irnos al otro extremo. O sea, yo no sé, para muchas personas Dios está primero, para muchas otras la familia está primero, y eso yo no creo que afecte en el núcleo familiar. Claro que, pues, o sea, a menos que sean fanatismos, pero pues un fanatismo afecta a cualquiera, tanto que sea la familia como cualquier otra cosa. Yo opino lo mismo que Paloma, porque ella dice que, pues sí, que ese tipo, cada quien adopta las creencias cuando ya tomamos nuestras decisiones, y cuando llega ese momento ya es en una etapa bastante, pues, avanzada de nuestra vida, ya como en la adolescencia. Ya es independiente de lo que te inculcaron. O sea, bueno, ya se hace un criterio propio.
Ya no es un sistema de creencias obligatorio en lo que debes de creer y pensar. O sea, ya al ser como un... ya empiezas a entender por tus propias experiencias y por tus propias vivencias. Y como por las experiencias también va cambiando tu sistema, no se queda como establecido. Que es lo mismo que decía de los fanatismos, que también está mal, o sea, como antes las familias, que yo pienso que era como un fanatismo, pues lo que decían de que pues los hijos que Dios te quiera dar son los hijos que tú vas a tener, que pues esa es una especie de fanatismo, porque en sí no, tú eres el que toma las decisiones de tu vida. Si crees o no en Dios, o sea, está bien pues, pero no puedes determinar, o sea, que Él te está mandando 12 hijos, aunque tú solo quisieras tener uno, o ni quisieras tener. Bueno, yo cuando mencioné eso, yo estaba tomando como referencia una familia, digamos, extremista, que lo único que hiciera era casi obligarle al hijo a que estuviera al tanto de eso. Yo no dije en ningún momento de que creas o no creas en Dios, porque eso es irrelevante en tu núcleo familiar. O sea, todos tienen sistemas de creencias y es obvio que si tus padres tienen uno, tus hijos lo van a adoptar. O sea, eso sí, también coincido con ustedes. Lo que yo me refería era que el tiempo que pasas con los niños, por ejemplo, tomando como referencia otra vez las familias extremistas, que ese tiempo que podían dedicarle a su familia, a convivir con ellos, lo pasaban rezándole a un Dios, independientemente del que sea. Ese tiempo era el que básicamente podían aprovechar, es lo que yo me refería. Pero eso sí es en un caso muy extremo. Bueno, yo nunca he conocido a alguien que esté demasiado tiempo ahí. No, yo sí he conocido personas, pero, o sea, es independientemente de tus... O sea, estás diciendo que hay gente que pasa demasiado tiempo en la iglesia y que deberían aprovechar ese tiempo para pasarlo con sus hijos. Sí, pero es lo mismo de los fanatismos, o sea, que yo decía... O sea, no es nada más religioso. Es algo muy extremo, ya. Es cualquier tipo de fanatismo. Igual, o sea, si te pasas horas viendo la televisión, es lo mismo. O en el trabajo, o en otras cosas, o sea, en un fanatismo. Ya para concluir, empezaremos con cada quien. Empezaremos con las conclusiones personales. Para mí mi conclusión sería que pues no importa cuántos sean, sino que importa que todos, o sea, tus hijos, tengan el mismo trato y el mismo tiempo y dedicación, que es lo que forma como personas. Y ya. Bueno, mi conclusión es que, son buenos los cambios, es bueno que haya nuevas estructuras, pero lo que importa es la calidad de tu familia, puesto que esto te lleva a un futuro mejor, a un desarrollo personal mejor. Y también influye mucho como individuo, o sea, es tu familia, pero tú como individuo tienes que tomar tus propias decisiones. Sí, bueno, mi conclusión es parecida a la de Christopher y Giovanni, que no importa los integrantes de la familia, sino que como padres tengan el tiempo necesario para brindarles la atención y todo lo que necesiten, o sea, psicológicamente o físicamente, económicamente, como sea, pero tienen que tener el tiempo y los recursos para hacerlo. Además de que es muy importante que se realicen antes, sea lo que sea, si su sueño o lo que sea es ser exitosos profesionalmente, pues que lo hagan. Sí, o sea, antes o durante, pues, pero si lo hacen durante, que puedan aún así tener el tiempo con sus hijos, porque pues cada quien vive la vida para nosotros mismos, a pesar de que tengas hijos o no, pues sigue siendo tu vida. Entonces es importante que estés feliz con las decisiones que estás tomando y que esas decisiones no perjudiquen a otras personas. Bueno, mi conclusión es que está bien siempre y cuando todo sea con responsabilidad y realmente pensando en el bien que se le va a dar a esa familia. Siempre y cuando pensemos, por ejemplo, si queremos tener 3 hijos, realmente saber que tenemos las capacidades económicas, emocionales, físicas, para realmente hacer que las 3 personas que van a formar parte de esa familia realmente puedan formarlas, realmente puedan ser
unas buenas personas en un futuro y no simplemente decidir formar una familia sin tener cierta... sin haber pensado bien la decisión. Mi conclusión es que, como ya habían mencionado, pues no importa la cantidad, más bien es la calidad. Y que más que nada pues se tenga muy en cuenta que tener una familia es importante, porque no solamente es para reproducirse o cosas así, es un proceso. Porque al educar a los hijos es formar una nueva sociedad, porque a partir de esa educación la sociedad se va formando, entonces no solamente se queda en la familia, sino en la sociedad. Y es como que el pilar de la sociedad, la familia. Entonces si no hay una buena estructura, no hay una buena educación, las sociedades van a decaer. Bueno, ya como en términos generales, la familia en la actualidad enfrenta muchos desafíos y no importa si es chica, mediana o grande el número de integrantes que tenga esta familia, lo importante es que se cuente con una mayor estabilidad y que cada uno de los integrantes tenga un bien común o tengan un bien común en la familia. Adiós. Ya.